Los test de significancia. Para determinar si la información que aportan las variables x son estadísticamente significativas, se procederá a aplicar dos test de significancia. Test de significancia individual, porque lo realizaremos para cada parámetro calculado, y un test de significancia global, vale decir, incorporando en un solo test todos los parámetros estimados. Test de hipótesis para los parámetros. El test de significancia individual lo podemos llevar a cabo mediante tres métodos distintos, pero que sin embargo nos llevan a las mismas conclusiones. El primero de ellos tiene que ver con el intervalo de confianza para cada parámetro. El valor crítico de t sería el segundo método y el último método el del valor p. Para cada uno de los métodos, la hipótesis que tenemos que testear son las siguientes. Una hipótesis nula, en donde el valor del parámetro individual es igual a 0, y la hipótesis alternativa o del investigador, donde el valor del parámetro es distinto de 0. En este caso, cualquiera de los tres métodos llegamos a rechazar esta hipótesis nula, implicaría que el parámetro es significativo, por lo tanto la información de la variable asociada al parámetro es estadísticamente significativa para la explicación del fenómeno que estamos trabajando. Intervalo de confianza del parámetro. Aquí aparece una imagen de un modelo X, donde el valor t tiene un valor de 2.012. Estos son los coeficientes calculados o estimados. Este sería el beta 0, este sería el beta 1, acompañando a la variable ingreso, el valor del beta 2, ¿no es cierto?, que estaría asociada a la variable población, y el beta 3, que estaría relacionado con la variable seniors. ¿Ya? Estos serían los valores del modelo. Y acá está la estimación del intervalo. Por ejemplo, para senior vemos que el modelo arrojó un valor de 0.31 para el beta 3. Ahora, en relación a con un 95% de confianza, el valor poblacional podría estar dentro del siguiente intervalo, 0,1 y 0,52. ¿Ok? Desde la misma manera se puede interpretar para el resto de los parámetros. Entonces, para poder testear la distinta hipótesis, lo que tenemos que hacer es simplemente revisar si el 0 estaría contenido en cada uno de los parámetros. En el caso que el 0 estuviese contenido en un parámetro, en un intervalo, implicaría entonces que existe una probabilidad que el valor beta tomara un valor de 0. Por lo tanto, aceptaríamos la hipótesis nula y la variable asociada a ese parámetro no aportaría información estadísticamente significativa al modelo. En caso contrario, si vemos que el 0 no está dentro del intervalo de confianza, podemos rechazar la hipótesis nula y por ende señalar que la información de la variable asociada a ese parámetro sí aporta información estadísticamente significativa al modelo. Como podemos ver acá, en el beta 0 no está contenido el 0, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto el parámetro es significativo. En el caso del beta 1, tampoco está el 0 contenido en el intervalo, rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis alternativa, por lo tanto el parámetro es significativo y la variable ingreso, por lo tanto, estaría entregando información estadísticamente significativa al modelo. Para el caso del beta 2, tampoco está el 0 contenido en el intervalo, por lo tanto también rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis del investigador
o alternativa, y eso implicaría entonces que la variable POP nos daría información estadísticamente significativa al modelo. Finalmente, tenemos que en el último intervalo tampoco está contenido el 0, que sería el beta 3, y por ende rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa, lo que implicaría que el parámetro significativo, por ende la variable asociada con ese parámetro, que es senior, nos estaría dando información estadísticamente significativa en términos de la explicación del fenómeno. Una segunda manera de analizarlo es a través del valor crítico t. Aquí tenemos el output del modelo en esta tercera columna. Acá tenemos el beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, el estadístico t para cada uno de ellos, y lo que tendríamos que hacer es, en valor absoluto, compararlo con el número 2. Si el valor absoluto del estadístico t es mayor a 2, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto el parámetro significativo y la variable asociada con ese parámetro entonces nos da información estadísticamente válida. Veamos entonces en el caso de todos los parámetros en valor absoluto tienen un estadístico t mayor que 2, por ende todos serían individualmente significativos. Y llegaríamos a las mismas conclusiones entonces que al hacerlo a través de los intervalos de confianza. Por último, tenemos el valor P. En el caso del valor P, analizamos estos números que están aquí, y para poder rechazar la hipótesis nula, ese valor P debería ser menor al 5%. Estos asteriscos que aparecen acá miden el grado de significancia de la prueba, ¿ya? Si tiene 3 asteriscos, significa que es significativo al 1%. Si tiene 2 asteriscos, significa que es significativo al 5%. Y si tuviese un solo asterisco, significaría que es significativo al 10%. En el caso de no tener ningún asterisco, el parámetro significaría entonces que no es significativo. Por lo tanto, visualmente es muy sencillo, solamente miramos acá. En la medida que tengan asterisco, podemos ya ir estableciendo o rechazando la hipótesis nula y estableciendo que los parámetros son significativos y las variables asociadas a ese parámetro serían entonces significativas también. Como podemos ver, todas tienen asterisco, todas son significativas al 1%, salvo el POP, que es significativa al 5%. En el caso del beta 0, que no está asociada a ninguna variable en particular, el hecho de que sea significativo significa que la regresión pasa por este número, por negativo 3,9. En el caso de que no fuese significativo, el beta 0, o sea, aceptáramos la hipótesis nula, simplemente significaría que en el modelo la valor de la constante sería 0. Esto no es tan relevante, digamos, desde el punto de vista de la explicación del fenómeno, analizar tanto el beta 0, lo que sí es relevante es la significancia del beta 1, beta 2, beta 3 y los demás beta, porque estos están asociados a una variable que dentro del modelo tienen un peso muy importante, ya que explican el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Finalmente, para regresiones múltiples con 2 o más parámetros, es recomendable también realizar la significancia global. En este caso tenemos dos formas de realizarlo, a través del valor crítico f y el valor p de ese valor crítico efectivamente. ¿Ya? Lo que estamos midiendo acá es si en conjunto las variables explican el fenómeno, ¿ya? Recién la estábamos analizando de manera individual o por separado. Este análisis es global. Para estos efectos, lo que nosotros analizamos entonces es el valor f, que sería en este caso 2012,
y el valor P de la prueba F, que sería este número que es prácticamente 0. ¿Cómo interpretamos estos valores? Bueno, con el valor F, en la medida que sea mayor que 4, acá es mucho mayor que 4, 2212, pero a la medida que sea mayor que 4, podemos rechazar la hipótesis nula. Si vemos el valor F, si el número es menor al 5%, que acá es prácticamente 0, también rechazamos la hipótesis nula. Ya sea que utilicemos el valor F o el valor P de la prueba F, vemos que debemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, de manera global o combinada, las variables arrojan una información estadísticamente significativa al modelo.